Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Es una lástima lo que tengo que decir en este instante, pero lo tengo que decir. Desafortunadamente existen choques, encuentros, fricciones entre nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Y esto, qué lástima decirlo y tenerlo que manifestar en un video, pero hay que decirlo, que existe choques y fuertes fricciones entre personas que creemos en el mismo Señor Jesucristo, que tenemos una fe en nuestro Señor Jesucristo, que lo reconocemos a Él como nuestro único Redentor y Salvador, y existen fricciones. De todas maneras, es un hecho que no podemos negar y que de todas maneras, por mucho que nos duela, tenemos que hablar de ellos. Hay diálogos que se pueden tener con iglesias protestantes históricas. Estos grupos protestantes que pertenecen a las iglesias históricas, como los luteranos, calvinistas, anglicanos, metodistas, estas iglesias, con ellas se puede tener un diálogo, digamos, pausado, sereno, tranquilo, para llegar a conclusiones que nos puedan edificar. Se pueden tratar aquellos temas espinosos para quitar una serie de prejuicios, una serie de cosas, de roces que puedan dañar, interrumpir las buenas relaciones entre nosotros como creyentes católicos. Con estas personas se puede entablar un diálogo, especialmente en Europa. Aquí, en nuestro contexto americano, es un poco más difícil, no obstante, se puede entablar un diálogo. Creo que nosotros los católicos podemos entablar un diálogo con un luterano serio, con un metodista serio, con los anglicanos, etc. Lo que sí no se puede tener diálogo, desafortunadamente, son con estas sectas protestantes, estos grupos sectarios que no tienen más de 50 años de haber sido fundados, que pertenecen a unas iglesias que llaman iglesias de garage o estas mega iglesias que son grandes salones, grandes coliseos, ¿no? Con estos grupos es muy difícil tener diálogo. Y le voy a decir por qué. Resulta que a estos hermanos desafortunadamente los forman para que odien al católico. Los forman para eso, los preparan para eso, los adoctrinan para eso, para que le tengan aversión al católico y todo lo que implique iglesia católica. Entonces, por supuesto, una persona que está siendo formada durante tantos años con ese pensamiento, con esa idea, ¿qué es lo que viene a salir de esa persona? ¿Qué es lo que viene a supurar? Pues obviamente sentimientos adversos a la persona católica, sentimientos de odio, ¿no?, de rechazo al católico. Por eso usted los va a identificar de esta manera. Primero, no permiten diálogo. Estas personas solamente les gusta hablar. Dos, empiezan a hacer preguntas y las hacen con un tono de sorna, de burla. Tres, cuando están en alguna reunión y identifican que hay un católico, no se acerca o su postura es bastante reticente. Ahí usted los va a conocer. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué estas personas son así? ¿Y cómo el católico va a enfrentar este tipo de gente? Desafortunadamente, no estamos en un mundo idílico de ensoñación y estilo Disneylandia, porque eso no es cierto. Cuando nos mandan a nosotros a evangelizar y cuando nos mandan a nosotros que tenemos que estar abiertos y tener una actitud abierta, fraterna, cercana, ese es el ideal, pero desafortunadamente nos vamos a encontrar con enemigos y esos son nuestros enemigos. Yo le hago mucho caso a la palabra del Señor. Sé que existen unas razones de orden pastoral muy sensatas, muy buenas, que nos dicen que tenemos que estar abiertos, salir al encuentro, encontrarnos con el amigo y con las personas, y yo creo que en principio eso es válido y creo que yo comparto igualmente esa idea. Pero también la palabra del Señor nos indica y nos enseña que tenemos enemigos, ¿no? Oren por sus enemigos, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Oren por aquellos que los persiguen, eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo sabe perfectamente que vamos a ser perseguidos, que tenemos enemigos, que hay personas que no van a estar de acuerdo con nosotros y que nos van a atacar. Pues bien, usted tiene que estar muy alerta, querido católico, frente a este grupo de personas. Son seres humanos,
son bautizados, tal vez sean hijos de Dios por el bautismo y por la fe, pero desafortunadamente los preparan para odiar. Y por eso yo que me da tristeza tener que decir este tipo de cosas, que entre los mismos creyentes, existan este tipo de realidades tan complejas. Oiga, creemos en nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a amarnos, a perdonarnos, a querernos, a unirnos. Que exista división entre nosotros y hasta odio, eso da mucha tristeza. Pero por mucha tristeza que nos dé, es una realidad que no podemos esconder y que hay que estar preparados. En Europa puede existir un diálogo, ¿no?, con cristianos no católicos, pero en nuestro contexto latino es muy difícil. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro contexto latino casi no hay grupos de iglesias históricas serias, sino que hay un grupo enorme de sectas protestantes donde usted los va a identificar, no permiten el diálogo, hacen muchas preguntas y con un tono de sorna, y donde ellos sepan que hay católicos, entonces toman una actitud refractaria y de distancia. Entonces usted los va a conocer. Tiene que estar preparado para enfrentar este tipo de cosas. Vuelvo y repito, qué triste hablar de eso, pero es una realidad. Estas iglesias están por todos los contextos de orden pobre, donde existe ignorancia. Concretamente en los países centroamericanos, que son países de hermanos hispanos bastante pobres, donde su situación política, económica y social es bastante precaria, es un lugar adecuadísimo para que lleguen las sectas protestantes, porque vienen desde los Estados Unidos, vienen con el dinero, los dólares de los Estados Unidos. Esta gente necesita comer, necesita bienes materiales. Estas gentes que vienen de Estados Unidos vienen con dinero y les aportan este tipo de cosas y empiezan a tener adeptos y los empiezan a preparar, los empiezan a instruir en la fe protestante. Como es gente pobre, no capacitada, no tiene escuela, no tienen estudio, no tienen bases académicas, entonces lo que tienen es hambre, pues ustedes saben que, como dice el dicho, ¿no?, las personas que pues sufren de esta manera pues son fáciles de convencer. Entonces, por eso en estos países latinoamericanos existen tantas iglesias protestantes. En unos años Centroamérica va a ser protestante, va a dejar de ser católico. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber responder a esos ataques, tener una postura bastante sólida frente a estos hermanos, no dejarnos intimidar, no orar mucho por ellos, pero teniendo en cuenta que tenemos que estar alerta, ¿no? Esto es sabemos perfectamente que las sectas protestantes tienen un origen demoníaco, eso así no lo quieran que reconocer muchas personas, pero eso tiene origen demoníaco. Eso es una división y es un odio a la Iglesia Católica impresionante. Impresionante. Una cosa es que yo esté en desacuerdo con una posición teológica, que esté en desacuerdo con una realidad doctrinal, ¿no? Puede que eso se suscite, pero es que estos hermanos nos miran a nosotros no con esa visión, sino que nos miran con odio, con desdén, y eso es fácil reconocer. Eso es fácil saberlo, simplemente ir a los comentarios que hay después de los videos, no solamente de mis videos, sino los comentarios que pueden aparecer frente a algún video de algún sacerdote, algún católico, entonces para que usted vea la clase de insultos, ¿no?, y las clases de groserías que nos dicen. Solamente puede haber allí odio. Un hermano separado puede exponer su desacuerdo de una manera decente, pero lo hace con sorna, lo hace con odio, lo hace con grosería, con vulgaridad. Y eso está allí, eso no se puede negar. Y por eso yo invito a los hermanos católicos que por favor eviten todo tipo de comentario, ¿no?, grosero, maleducado, ¿no?, indecente, procaz. Eso no es propio del cristiano. Si no puede comentar decentemente, hermano católico, por favor, que no comente.
Pero nosotros no podemos estar, ¿no?, al mismo tono de los hermanos protestantes de este corte. Ahora bien, como todo hay que matizarlo, debo reconocer también que hay hermanos protestantes que son muy decentes, muy educados, que permiten el diálogo. Pero desafortunadamente, la gran mayoría no son así, son reticentes, son refractarios, son burlones, son hirientes, tienen una teología desintegrada, manejo equivocado de la Sagrada Escritura, la antropología que manejan es espantosa, el conocimiento teológico es bastante pírrico. Por lo tanto, entrar en diálogo con personas que pertenecen a iglesias de este corte es muy complicado. Hay que orar por ellos, usted no se debe confundir, no, manténgase siempre firme con una postura no cristiana, católica, de fe, firmeza y alegría y esperanza. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.